Están, aquí estamos nuevamente en otro video más para su canal, para vuestro canal, cuchillos y navajas a tu alcance. Así que el día de hoy tenemos un tema bastante especial. Me ha costado mucho grabarlo y hacerlo porque en realidad es un tema que finalmente es bastante personal de cada uno, es una decisión muy personal, creo yo, de cada uno de nosotros. Yo solamente lo que voy a hacer acá es contar mi experiencia y en base a aquello he tomado mis decisiones y he hecho lo que he hecho, ¿ya? Acá en la mesa, como pueden ver, tengo solamente falsificaciones en un 90% o un 99%, porque hay un 1% tal vez en que yo puedo tener la duda de que realmente esté falsificado o no el producto, no estoy seguro, que sería en este caso con el Cold Steel, que ya lo conocen, el Master Hunter, que solamente pienso que es falsificado por el precio que pagué por él, porque sé que digamos, este producto cuesta, no sé, más de $100, lo he visto, y esa es la razón, nada más, no tengo otra razón más para pensar de que es falso, ¿ya? Caso contrario del Cavar, el Cavar BK19, digamos, este salió muy malo, de hecho es muy malo, el acero, digamos, hablo, porque en general lo que es la funda está muy bien hecha, muy bien construido, es un producto bastante bonito y bien hechito, ¿ya? Pero sin embargo la hoja, digamos, es bastante mala, el acero es malo, muy malo, no retiene nada el filo y como ya vieron la revisión de bueno, pensaba una, hacer un temple diferencial aquí en la hoja, ya que yo no poseo fragua, entonces tal vez solamente el filo, templarlo a ver si es que se puede mejorar y después normalizar el acero, digamos, en un revenido, a ver si podríamos, digamos, hacer que este dure un poquito más o retenga un poco más el filo en realidad, ¿ya? Así que cuento corto, ahora les voy a contar por qué yo comencé con esto. Yo me vine hace poco, bueno, hace un par de años de Estados Unidos y allá yo tenía una Kershaw Leak que dicho sea de paso, yo no era amante de las navajas, esta era una de las pocas que tenía. La otra era mi Ruike F138, parece P138, no me acuerdo la nomenclatura, pero por ahí la han visto, una que tiene filo tanto. Y, y esa es la más antigua que tengo yo, una navaja muy buena. Bueno, y después me compré esta ya, estando allá, y la verdad que después tuve, acá en Chile, digamos, tuve un accidente con el que se me partió la hoja. Así que traté de buscar su reemplazo, obviamente, y lamentablemente acá me salían casi 200.000 pesos o 180, $150, lo más barato por ahí, lo vi en Amazon, fue creo por $120. Entonces lo encontré que era un precio realmente absurdo para una navaja tan pequeña y tampoco que fuera nada del otro mundo. Y ahí fue cuando entré digamos, a este AliExpress y encontré un clon de esta porque no tenía la marca puesta, es decir, que era solamente un clon de esta. La compré y era bastante decente, sin ser buena o excelente, era bastante decente, presumo yo, a filos 420, obviamente porque no retenía tanto el filo, sin embargo cortaba bien, estando bien afilada y esas cosas que yo siempre le he repetido, los cortes y el afilado digamos de los cuchillos y navajas no depende del tipo de acero, sino del vaciado que se le hizo y del microfilo que tenga, del microbisel, ¿ya? Así que lo que sí, el acero lo que hace la diferencia en las navajas y en los cuchillos es cuánto tiempo nuestro filo va a mantenerse en nuestra hoja, ¿ya? Eso digamos, y qué tan resistente es la hoja también. Si se va a partir, se va a doblar. En este caso, como pueden ver, yo la forcé y esta se partió. Se partió esta hoja, ¿ya? Y eso es porque está bien hecho el tratamiento térmico. En realidad debería partir y no doblarse. Salvo algunos digamos, trabajos que se han hecho con algunos cuchillos especiales, digamos, que prefieren que se doble un poco, que son más que nada los cuchillos de combate, por ejemplo, que sí, algunos se doblan y pueden seguir trabajando aún así, estando doblados, que a propósito, digamos, se ha hecho eso, ¿ya? Pero bueno, volviendo al tema de este tipo de productos, entiendo yo que obviamente hay cuchillos, por ejemplo, este mismo cuchillo original cuesta $100 o algo por ahí, y este también.
el original. Entonces, no todos tenemos $100 para estar pagando en un cuchillo, cuando tenemos familias por detrás, en algunos casos niños, hijos, y hay otras prioridades. Entonces, por mucho que nos guste, digamos, la cuchillería, a veces no podemos hacer esos gastos a tonta y a loca, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando entran, digamos, a nuestra mente, digamos, las falsificaciones, los clones y estas cosas. Sin embargo, yo creo que es válido, por supuesto que sí. Ahora, si fuésemos en masa a comprar falsificaciones, obviamente perjudicaríamos a la empresa que creó el producto, perjudicaríamos a los trabajadores, perjudicaríamos al diseñador y todo, y a todo lo que hay detrás de esa compañía, ¿verdad? Pero pensemos positivo y de que esto, si lo hacemos solamente nosotros y nadie más. Y bueno, pero en este caso, por ejemplo, la Kershaw, la primera que compré yo, que fue la Leak, que fue un clon. Bueno, ese se lo regalé a mi hija porque era bastante bueno, pero yo no lo necesitaba al final porque después empecé a adquirir más, me entró el bichito de las navajas. Compré esta después y bastante barata esta Kershaw, la Covalent, y era una copia o una falsificación bastante burda y mala porque a pesar de que funciona, pero es un plástico de muy mala calidad que no recomiendo para nada. Este para mí es una basura, no lo compren nunca, no se les ocurra. Pero entramos a este tramo en el cual yo después compré otra Kershaw en AliExpress también. Sin embargo, esta se veía bonita, digamos, las fotos, este separador rojo se veía muy lindo. Lo compré y es un separador de plástico horrible, como pueden ver acá, no sé si lo aprecian bien, pero es pésimamente horrible. Sin embargo, funcionaba bastante bien y muy cortadora. Y eso se debe a que esta navaja, el vaciado es cóncavo, entonces como pueden apreciar tal vez, es muy finita. La hoja es muy fina aquí donde va el filo, ¿ves? Y eso hace que esta sea muy cortadora. Inclusive, aunque no tenga mucho filo, esta navaja va a cortar mucho mejor que, por ejemplo, esta. Ya, porque esta otra, como ya saben, es un vaciado plano y es un filo, obviamente, que tiene un ángulo mayor, que está hecha, esta navaja, digamos, está hecha para trabajar en el campo, para trabajar con madera, para hacer tonteras ahí, digamos, con los palitos y todas esas cosas, ¿me entienden? Entonces, obviamente, una concepción distinta esta hoja para el trabajo que requerimos en el día a día, digamos, ¿ya? También es un acero supuestamente AUS 8, que es un acero comparable al 420 y, o al 8CR14, 8CR13, dependiendo obviamente el temple o el tratamiento térmico de los 8CR, y, pero va a perder rápido el filo también, ¿ya? Sin embargo, a pesar de eso, son máquinas que funcionan bien, o sea, esta está bien hechita, está bien armada, está bonita, por $15 igual pasa, podríamos decir. Y lo mismo pasa con esta otra, la Zero Tolerance, que también es una falsificación, y esta la van a notar más que nada por el número de serie. El número de serie se repite en todos los casos. Aquí está el número, déjenme ver si se ve. Ahí está. Ese número de serie 1183 se repite en todas las falsificaciones. Así que si algún día les ofrecen una navaja modelo 0562 de la marca Zero Tolerance ZT, ya saben que si tiene ese número de serie es una falsificación porque se repiten todas, ¿ya? Es como el disco rayado, le van dando al mismo, ni siquiera tienen la capacidad de cambiar ese número por último, para hacerla un poco mejor. Sin embargo, esta navaja está bien bonita, la hoja, una hoja lavada a la piedra, como pueden ver, Stonewatch. El acero, obviamente, sigo insistiendo, este es un acero muy básico, un acero 420A, eso es lo que yo supongo. En los dos casos anteriores, o los tres casos, digamos, acá expuestos, para mí estas son aceros 420, estos tres, y esta no tengo idea. Este es un acero más malo aún que el 420. Lo mismo pasa con esta versión, digamos, del Cavar 19, que también es un acero de bastante mala calidad, que retiene muy mal el filo. Y bueno, después llegamos a esta versión, digamos, del Cold Steel, el Master Hunter, que es una versión muy buena, es una copia muy bien hecha. En la página web de este, por ejemplo, se sabe y ahí dice que este no es un acero CPM 3B como está marcado acá, sino que es un 8CR14 me parece, o 3 o 5CR13 me parece, no estoy seguro, pero es el que sale, digamos, en la página. También es un lavado a la piedra, un Stonewatch. eh, y bueno, y este, independientemente del acero que tenga, lo que lo hace tan efectivo este cuchillo, esta copia, esta falsificación,
es el filo, porque tiene un filo convexo, un micro convexo, un mini convexo, podríamos decir, que corta muy, muy bien, sobre todo lo que es madera, es un cortador nato, es tan bueno este cuchillo que sí lo puedo recomendar, sí les puedo decir, este es un cuchillo que está bien hecho, una falsificación bien hecha. Este sí, este claro que sí, es el único que yo podría recomendarles a ustedes, cómprenlo, porque es barato y está bien hechito, a pesar de que no es el acero original. ¿Ya? Ahora, yo presumo también esto porque en el fondo lo presumo por el precio, por el valor, porque puede ser de que la empresa finalmente esté haciendo esto, pero sería ridículo porque pondría en la hoja ahí el acero realmente con el que está hecho, ¿cierto? Así que por eso llegamos a la presunción de que estos son productos falsos, ¿ya? Sin embargo, como les vuelvo a insistir, al final es la decisión de cada uno. Yo no voy a juzgar a nadie, cada uno sabe si compra una versión falsa o no y correrá sus riesgos, como por ejemplo este clon, porque este es un clon. Y clones, recuerden, los clones son los que no tienen marca. Es un cuchillo ya que me da, por los comentarios que me han dado varios de los suscriptores que me han dicho que tienen este cuchillo, digamos, marca, con una marca X y les salió muy bueno. Me encantaría tener este cuchillo original también porque se ve muy bueno. Sin embargo, el clon que hicieron los chinos, este clon por lo menos que es del año 2018, ojo, en la caja decía año 2008 de fabricación, es muy antiguo, se hizo solamente para tirarlo a la venta, claro, y le pusieron la soldadura aquí y ahí jodieron el producto, porque si este cuchillo, a pesar de que tuviese un acero no de buena calidad y hubiese sido comparable a todos los demás aceros, un 420 asumimos, pero hubiese tenido una espiga completa sin esta soldadura estúpida que le hicieron aquí, este cuchillo se podría haber usado perfectamente, igual, refilándolo a las veces que hubiesen sido necesarias, ¿ya? Porque al final todos estos cuchillos pasan a ser como cuchillos de cocina, que ya sabemos lo que pasa en los cuchillos de cocina, los usamos una semana, cortamos la carne o lo que sea, las verduras, y en la otra semana nuestra señora, esposa, polola, novia, lo que sea, nos está llamando, oye, el cuchillo ya no corta, arréglame el cuchillo, qué sé yo, así que ahí tenemos que partir a afilar, los señores afiladores. Así que bueno, eh, como les contaba, yo solo quiero contarles mi experiencia en este caso y que me da lo mismo al final si compran o no una copia, si compran o no una falsificación. En lo que sí yo me meto, digamos, y en este caso para eso estoy acá, en decirles cuál es una buena o una mala copia. Esa creo que es mi labor, porque yo también puedo caer. Yo compré este con la duda de saber si era una copia o no. También compré este con la duda, no estaba seguro que era una copia. En primer lugar, también este lo compré sabiendo, no sabiendo si era una copia, sabía que era económico, así que no esperaba mucho, pero pensé que podía ser, no lo sabía porque era la primera navaja que compraba en AliExpress, esa fue la primera, después compré la otra. Y este es el único que yo creo que sabía que era una copia por el valor, por el precio, porque tampoco iba a esperar que este valiera, digamos, $20. O sea, obviamente que no va a costar eso. Em, Ahora, también había encargado el Gerber, el afamado Gerber, ya, pero finalmente no lo compré porque en realidad valía lo mismo que este, así que obviamente una copia, una mala cero. En algunos casos, ojo, que la compañía esta, ya que a ustedes que les gusta, digamos, mira, la compañía que fabrica este cuchillo tiene una versión de ese cuchillo del Gerber, digamos, esta compañía la copia, ¿ah? Que fabrica estos cuchillos y los de Damasco, tiene una versión de ese cuchillo marcado con su marca, con su logo, digamos. O sea, ese es ya dijimos, no es falsificación ese es un clon, ¿ya? Porque no están usando la marca original del cuchillo, ya no están haciendo una falsificación, están haciendo un clon, que es algo igual con otra marca, otro logo, qué sé yo. Copian el diseño nada más. Así que digamos, ese que tienen ellos con esa marca, es probable que sea de mejor calidad que los que venden falsos, digamos, con el nombre Gerber y que realmente sabes que no es un Gerber original, ¿ya? Así que ojo con eso, porque, a ver, cuando hay una marca, independiente de la marca que sea, que asume la responsabilidad, por decirlo así, de copiar o clonar, digamos, un producto y le pone su propia marca, está regando también su marca. Porque si el producto es malo, la copia es mala, el clon es malo, digamos, la gente no le va a comprar más. Así que esa es otra cosa a tomar en cuenta, ¿ya?
De ahí que yo siempre prefiero comprar, y de hecho cuando compré eso fue lo que me pasó, digamos, porque esta navaja de Ontario, digamos, la compré yo en la tienda de Effengrove, la oficial. De hecho, Miguel del canal uruguayo, nuestro amigo, también dice que tiene una, la compró en Effengrove, le salió buena. Yo compré dos y también hay una que le regalé a mi hija, una versión de esta. Y bueno, las dos salieron, eran diferentes. Si una era más delgada la hoja y esta era más ancha, como pueden ver que es bastante gruesa, más gruesa que la original que tengo acá. Bueno, esto normalmente lo hacen cuando el acero es blando, porque es la forma de compensar, digamos, esa deficiencia que tiene la hoja en hacerla más gruesa, digamos, para que aguante más la torsión y esas cosas, el trabajo, el abuso. Eh, ¿Se puede usar? Claro que se puede usar, por supuesto que se puede usar, pero va a tener que tener, como siempre he hecho yo, destrezas asociadas a este producto, digamos, para poder afilarlo constantemente, porque no siempre va a estar pasando lo mismo, o sea, siempre va a estar perdiendo el filo, es algo que le va a pasar sí o sí. ¿Ya? Y va a estar pasando, a ver, perdiendo el filo más rápido que lo pierde el original, ¿me entiendes? Y entendiendo que es un acero blando, por supuesto. Entonces, esa es la diferencia de tener un acero de mejor calidad. Un acero de mejor calidad te va a durar más en el tiempo, digamos. Por ejemplo, esta va a necesitar en una semana ya volver a sacarle filo o reafilar, digamos, y el acero de buena calidad te va a durar un mes, o 4 veces más, o 5 veces más, va a depender de qué tipo de acero estamos hablando, ¿cierto? Y aparte de eso, va a tener un producto que obviamente sabes que tiene un control de calidad mejor. Sin embargo, y aquí digo entre comillas, recuerden que la copia que yo tengo, perdón, la que compré de Ontario en Amazon, en D2, en la revisión que hice, se van a dar cuenta que incluso esta está mejor terminada. Está mejor terminada que digamos, la versión original. Se dan cuenta de la hoja, el filo, el microfilo está mejor perfiladito este. El otro está como que lo hicieron en la rápida, parece, no sé. No me gustó las terminaciones como están en la original, digamos. Entonces ahí tenemos discrepancia. Lo único que podemos decir y asumir es que tenemos un producto entre comillas de mejor calidad por la mejor calidad del acero y esas cosas. Pero en general la cacha incluso del original son de plástico inyectado o plástico digamos con fibra de vidrio como dice un compañero por ahí también. Y estas son en G10 y yo prefiero el G10, pues es más bonito, no sé, a mí yo prefiero el G10. Eh, Así que hay puntos que podemos sopesar. Sin embargo, yo creo que lo más fuerte y lo que tenemos que tener en cuenta siempre es de que un producto que es falsificado, digamos, siempre el material principal, que en este caso va a ser el acero, si hablamos de cuchillo y navaja, va a ser inferior al original, o sea, de menor calidad, ¿ya? Que nos sirva o no ya va a depender del tipo de uso que le demos nosotros. ¿Ya? Va a depender del tipo de uso que le demos nosotros, porque si nosotros vamos a usar constantemente el cuchillo, obviamente se nos va a estar desafilando constantemente. Vamos a tener que estar reafilando constantemente. Eso es lógico. Y de ahí es donde entro yo, digamos, con estas recomendaciones de comprar cuchillos, como por ejemplo de una marca para mí desconocida desde hace un tiempo, pero que trabaja bien, corta bien, es un acero de damasco, está bien hechito, bien bonito. Ya, y yo, como saben, yo no gano nada por esto, por decirle a ustedes que compren este cuchillo. Se los vuelvo a insistir porque es un cuchillo muy bien hecho. Sin embargo, no tiene guarda, hay que tener cuidado con eso, no tiene guarda, es un cuchillo que está pensado, digamos, para el día a día, ¿cierto? Para la cocina, porque es para lo que más usamos los cuchillos. Y si pelamos un palito, también lo vamos a poder hacer una muesca y esas cositas, claro que las vamos a poder hacer. Y es un cuchillo que vale la mitad de lo que vale una navaja de estas falsificadas. Vale la mitad o una tercera parte de lo que vale este cuchillo mal hecho, digamos que tiene un acero muy malo. Este tiene un acero de mucho mejor calidad que este, ¿ya? Corta, pero muy bien esto. Imagínense que este cuchillo corta mejor que el Easy 4. Imagínense que el Easy 4 cuesta cuánto. A mí me costó casi $140. Y esto corta mucho mejor que el Easy 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, y ojo, que no lo he vuelto a refilar, desde que lo tengo que lo usaba para madera, para comida, de hecho le pasé hasta lija para ver si era verdadero o falso, digamos, el acero damasco, y el acero damasco es totalmente original, como ven ahí, a lo mejor se van a dar cuenta que tiene una rayita ahí de lijado,
Entonces, este trabajo, aunque sea una 0420, créanme que $6 es un regalo, ¿ya? Así que, bueno, ya estamos terminando nuestro video y la labor mía, como les vuelvo a insistir, es darle alternativas para que no compren estos artículos y compren artículos que sí valen la pena. Hay piezas, por ejemplo, que son mejores que estas cuestan, no sé, por $15, pero por $20 te compras una Citizen o te compras una Effengrow, una navaja Effengrow o Citizen que supuestamente son en D2, pero por lo menos son de marcas más reconocidas chinas y imagínate una Land, por ejemplo, de Sanremo también, o sea, entonces comprar estas cosas a estos los precios que las venden, por lo menos estas dos que son las más caras, creo que es perder el dinero. Ojo, aquí estamos perdiendo dinero. En estas dos tal vez no, porque esta no hay que comprarla para nada. Esta yo creo que es la única que se podría salvar porque esta valía como $8 tal vez. Y bueno, con el sistema de autoapertura, la asistencia, bueno, compensa un poco. Pero estas dos para nada, para nada. Ponele $5 más y te compras un producto de marca. Como vuelvo a insistir, la Citizen, tienes que Seawow, tienes Effengrow, ¿ya? Así que esto es para nada, estas falsificaciones no las compren. Y esta la vendía la empresa de Effengrow, perdón, sí, Effengrow, y por eso me confundí y la compré pensando que tenía el respaldo de ellos, pero lamentablemente después cuando me comuniqué con ellos, porque yo la reclamé, me dijeron que no, que era una falsificación, ellos mismos reconocieron. Y ahí donde yo les dije, ustedes tienen una marca, no pueden estar vendiendo falsificaciones en una tienda de marca. Pero bueno, esa es cuestión de ellos. Así que ahora sí me despido para que esto no se nos alargue. Espero que sea menos, espero comentarios, espero un debate si es necesario. Yo como les digo, finalmente cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y cada uno sabe lo que puede gastar y no. Así que gracias por llegar hasta acá, si es que llegaron hasta acá, gracias por su like, por suscribirse y sigamos adelante para ver el siguiente video pronto. Bye bye, nos vemos, gracias, chao chao.